Buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de Hablemos un poco. A partir de hoy transitamos un tiempo de elecciones, próximamente habrá las PASOs y posteriormente las elecciones a nivel nacional de legisladores. Y bueno, como es un tiempo de campaña, iremos poco a poco, en principio todos los martes, recordando segmentos en el cual políticos o los políticos o algunos políticos han hecho han hecho promesas electorales desde hace muchísimo tiempo y que a la fecha no se han cumplido. Así que tanto provinciales como municipales. Iremos de a poco recordando estas promesas para que si próximamente comienzan a hacerlas públicas, recordarle que le faltan algunas, ¿no? Le faltan algunas promesas que han prometido en algún tiempo. Eso lo vamos a ir mostrando sin intención de molestar a nadie, porque de última fueron ellos los que prometieron y el pueblo ha estado expectante a que estas promesas se lleven adelante, porque muchas dan como consecuencia trabajos a nuestros vecinos y que realmente es uno de los temas que falta en Feliciano. Hoy lo mencionaban en el notidiario cuando una gran cantidad de comederos han empezado a funcionar desde hace un tiempo y muchos decían de que lo que falta en Feliciano es trabajo. Y para que el trabajo se pueda llevar adelante hacen falta obras. Y las obras pueden venir del sector privado o del sector estatal. Cuando se prometen estas obras del sector estatal y no aparecen, son promesas incumplidas. Así que iremos de alguna manera recordando lo que ellos o ellas decían con respecto a esto que estaban prometiendo. Los jueves hablaríamos de temas un poquito más livianos, más entre casa, porque bueno, si un martes recargamos la pantalla, nos parece también que los jueves habría que distender un poquito para llegar bien al fin de semana. Pero un tema que ha puesto en relevancia, no ahora, sino de hace muchísimo tiempo a la fecha, es algo que inmediatamente lo vamos a ver, el tema del odio, ¿no? Y hay alguien o hay personas que son especialistas en sembrar este odio en la sociedad y plantean una falsa dicotomía entre los buenos y los malos, ¿no? Yo hice una especie de síntesis de algunos de estos conceptos que se fueron virtiendo. Sos la dictadura, nosotros somos el pueblo. Ciudadanos, por un lado, cipayos. Los varados, aquellos que no pueden regresar al país, mientras mejor se quedan allá. Una panelista había dicho eso. Los garcas, aquellos que tienen suficiente dinero, la clase obrera, por otro lado, y podríamos seguir con esta dicotomía estéril que no conduce a generar ningún proyecto integrador de país. Por el contrario, genera divisiones. Y podríamos decir que hay una fuerte idea de amigos, enemigos. Y esto lo hemos visto en principio, y perdone si yo me quedo corto en el análisis, desde muy fuerte el gobierno de los Kirchner, después vino Cristina Fernández con una idea muy fuerte, muy clara, enemigo-amigo, y la continuó Macri con esta idea también de amigos-enemigos. Por lo tanto, transversal por lo menos a los últimos tiempos de gobierno de los distintos partidos políticos. Evidentemente esto no ha conducido a sanar estas heridas que en principio pueden ser ideológicas, culturales, que nos pone a la Argentina como un país devastado en principio por lo económico, también por lo social y también por los datos que se están observando de desempleo, de falta de oportunidades de trabajo, de estudio. Es decir,
en síntesis, de una serie de variables que se están observando y que, como consecuencia de esta división, de esta dicotomía que la han planteado en principio la clase política, llegamos a una instancia donde prácticamente las necesidades son urgentes, las demandas son para hoy, pero la política se encarga de construir estas grietas que solamente benefician a algunos sectores. Me he tomado el trabajo de indagar en la literatura quién podría ser un referente de estas cuestiones. Y bueno, llegué a Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe, 1532, y hay un capítulo del libro que específicamente habla del odio como estilo de construcción de poder. Es interesante porque Maquiavelo, cuando empieza a narrar estos temas, no lo pone como una virtud, sino lo coloca o lo explica, lo dice, como un defecto para poder construir gobernanza. Y realmente es así, porque quien genera divisiones difícilmente pueda construir un proyecto integrador de nación, y lo estamos viendo en Argentina. Entonces, realmente, en este caso particular de la clase política, dos elementos son desencadenantes de esta estructura o de esta estrategia de poder. ¿Por qué llegan a esto? En principio, es la pérdida de influencia de los anclajes políticos. Es decir, comienzan a quedarse solos sectores cada vez más concentrados de una misma opinión, monolítica, pétrea, que impiden que otros puedan opinar, puedan acercar ideas, puedan proponer, porque inmediatamente lo catalogan de enemigos. Si estás conmigo, está bien; si no estás conmigo, sos mi enemigo. Lo hemos escuchado infinidad de veces. Y también la capacidad de los populismos para configurar identidades y alteridades. ¿Qué significa alteridades? Capacidad de ser otro o distinto. Entonces, estos populismos generan amigos-enemigos, ¿no? El odio, por lo tanto, es una herramienta política que conduce justamente a estas divisiones, a estas grietas, que en algunos casos ayudan a tener poder o a llegar a un determinado lugar, pero indudablemente que debilitan toda construcción social que genere acuerdos o que permita acuerdos y consensos. Obviamente el consenso y los acuerdos quedan de lado o quedan sumergidos dentro de la grieta. Y hemos visto en reiteradas oportunidades estas dicotomías, ¿no? Lo hemos visto a Fernández, al presidente, cuando hablaba de las ciudades opulentas, en este caso hacía referencia a Capital Federal, contra aquellas ciudades o aquellos conglomerados pobres. Hablaba de Capital Federal y del conurbano bonaerense. Entonces esta dicotomía generaba justamente esta división de odio por un lado, ¿no?, y poder por el otro, ¿no? También empresarios y empleadores. Aquí cuántas veces hemos visto cómo se atacan a empresas del campo, de la industria, y empleados relacionados con algún sindicato que quieren de alguna manera obtener poder. Pero la rivalidad, esta dicotomía, este odio sirve para generar poder dentro de esas propias estructuras mentales que se van entretejiendo, ¿no? El federalismo y el centralismo, algunos pagan más impuestos y otros pagan menos impuestos. Es decir, el líder populista define quién es el pueblo y quién no es el pueblo. Y esto lo ha dicho recientemente Cafiero, ¿no?, cuando marca quién es el pueblo, seguramente ellos, y quién no es el pueblo, seguramente la oposición, ¿no? Bueno, vamos a ver a Cristina Fernández de Kirchner hablar claramente de estos dos conceptos, ¿no? En síntesis, la estrategia populista conduce a un liderazgo populista y a la capacidad de definir quién pertenece al pueblo y quién no pertenece al pueblo.
Y aquí lo voy a leer textual porque fue extraído del texto, de este libro, ¿no? De aquí donde el odio, es aquí, perdón, donde el odio entre ellos, él y nosotros, se convierte en un instrumento capaz de otorgar sentido de la realidad a las estrategias discursivas y movilizar políticas y psicopatologías a personas que forman parte o que forman diferentes sectores de movilización. Es clarísimo, ¿no?, lo que está sucediendo como consecuencia, y esto fue escrito en 1532. Así que con estos conceptos vamos al primer video, que tiene que ver con Cristina y el odio, en breve minuto. Yo quería recordar lo que dijo Cristina el jueves. La verdad que creo que en el fondo no creen en la Argentina y no quieren a la Argentina. Yo creo que en algún momento pensé, bueno, sí, es un anti nosotros, pero estas las cosas que dicen que siento que en realidad a los que odian es a los argentinos. Porque no es que alguien odia a la Argentina o no odia a la Argentina, es que la Argentina hace las cosas mal. Es decir, los dirigentes argentinos hacen las cosas mal. Y digo los dirigentes porque ya acá no importa el color político, porque han pasado un gobierno de una ideología, de otra ideología, y vuelve uno y vuelve el otro, y sistemáticamente la Argentina va de mal en peor. El presente de la Argentina y la falta de futuro de la Argentina es exclusivamente producto de la dirigencia de la Argentina. La Argentina le va mal porque tenemos muy malos dirigentes, poco preparados, la verdad mirando su propio bienestar, su propio beneficio, les encanta públicamente hacer de la Argentina una víctima. Y la Argentina no es víctima, la Argentina es victimaria. Digo, la Argentina, la dirigencia de la Argentina hace que estemos así. Digo, no es porque el Fondo Monetario es un ogro, no es porque el Banco Mundial es un ogro, porque los países desarrollados quieren pisotear y ver. No, la Argentina se pisotea sola. No es el mundo el que está en contra de la Argentina, es la Argentina que va en contra del mundo. Entonces no pueden pretender que nos quieran cuando nosotros hacemos todo mal. Y lo tenemos que entender. Y hay que entenderlo y hay que hacerse responsables. Y los dirigentes tienen que hacerse responsables de las cosas que hacen. Entonces, cambien el discurso. Digo, cambien el discurso. Lo primero que hay que hacer es reconocer lo que pasa en la Argentina. Y lo que pasa en la Argentina es que se hace todo mal. Al mundo no le importamos. Porque no somos un país actor. No le importamos. Porque lo único que hacemos, en general, es, de vuelta, no cumplir. Entonces, cambiemos esto. Si queremos ser en serio un país, y después hablamos de la ideología que quieran, porque todo esto, como decimos siempre, es preideológico. Primero tenés que tener un país serio y después poner la ideología que quieras. Pero primero tenés que tener un país serio. Y un país como es la Argentina, con el 70% de pobreza de los chicos menores de 17 años, no es un país serio. La verdad es que no es un país serio. Aprovechemos que no les importamos en nada para hacer las cosas bien y para empezar a llamar la atención desde lo bueno, no desde lo malo. La Argentina llama la atención siempre porque no cumplimos, porque debemos, porque no pagamos, porque nos quejamos, porque apoyamos dictaduras. Bueno, hagamos las cosas bien y sería fantástico que el mensaje de los dirigentes empezara por reconocer lo pésimo y lo mal que le hicieron a la Argentina. Bueno, es clarísimo, ¿no? El problema que tiene Argentina es un poco la clase política, la que nos viene conduciendo desde hace muchísimos años en un tobogán, como bien lo decía Lager, de pobreza cada vez más angustiante. Algunos datos que también lo manifestó él, pero nosotros lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Tenemos la mitad de la población de la República Argentina pobre. La mitad de la población argentina es pobre. Y cuando aparezcan los datos del INDEC, estas cifras van creciendo. El 70% de los jóvenes menores de 17 años son pobres. Esto significa que todas las capacidades intelectuales que pueda tener un adolescente y un niño, llegado al momento de las exigencias académicas, como puede ser estudiar, puede ser ingresar a los profesorados o ingresar a la universidad, se van a ver reducidas porque justamente esta
construcción que se debe dar en los primeros años de vida, posteriormente pasando por la secundaria para llegar finalmente al terciario, se ven limitados por la falta de proteínas que nos llegó al cerebro. Entonces, estos son las pesas, los desbalances que tiene este gobierno, que tiene este país con respecto a estos gobiernos. Bueno, pero también en la provincia de Entre Ríos, Concordia, una de las ciudades que ha tenido más o ha promovido más gobernadores en nuestra provincia de Entre Ríos, más de la mitad de la ciudadanía es pobre. ¿Cómo se explica esto? Bueno, se explica justamente por esto, por la inoperancia que tienen muchos políticos de enriquecerse, ya lo vamos a ver más adelante, el hijo de Uribarri, Lara, y puedo seguir con una serie de personajes de la política que están llamados a la justicia a declarar como consecuencia de estos patrimonios personales exorbitantes que no se pueden explicar si no es a través de alguna maniobra fraudulenta con respecto al Estado. Los contratos truchos, que lo hemos dicho. ¿Quién va preso de los de arriba? Nadie. Los perejiles están todos desfilando por tribunales, pero los grandes no aparecen, por lo menos por ahora. ¿Y quién le cree a la Argentina? Y lamentablemente los organismos internacionales, ninguno. Ya lo dijimos la vez pasada, hace 2 semanas o una semana. Nos han bajado la calificación del MSCI como consecuencia de no haber podido superar estas economías de frontera o emergente. Nos bajaron a una categoría que nadie nos va a poder prestar plata porque somos incumplidores seriales. Entonces, prácticamente ven a un argentino afuera y lo primero que hacen es cubrirse los bolsillos porque tienen miedo que por solo hecho de pasar le podamos sustraer algún bien. Bueno, así nos consideran, lamentablemente. Y eso es consecuencia de lo que está viviendo el país. Bien, el siguiente tema es otro video en el cual el presidente Fernández habla de un gobierno de científicos. Y yo me pregunto, un gobierno de científicos en el cual prácticamente las medidas en el campo sanitario están dando muestra de que no están haciendo las cosas bien. Llevan 95.000 muertos como consecuencia de esta pandemia, cuando, hay que recordarlo, decían que si gobernaba Macri iba a haber 10.000 muertos. O hay que recordarlo que decía Fernández que él no iba a poder dormir más si aparecían 10.000 muertos. Se lleva 95.000 muertos aproximadamente, y la cifra lamentablemente va creciendo día a día. Entonces, un gobierno de científicos, Jonathan Vial le dice un gobierno de frívolos, y lo explica mucho mejor que yo en este video que pongo a su disposición. Cuando el señor editor lo disponga, lo vemos. Buenas noches, bienvenidos oficialmente. Yo me acuerdo que el año pasado el señor presidente Alberto Fernández dijo algo así como: somos un gobierno de científicos, no de CEOs. Mirá. Tengo el orgullo de haber convocado al gobierno a numerosos científicos y científicas de Argentina. Somos un gobierno de científicos, no de CEOs. Un gobierno con la convicción de que el conocimiento es clave para las políticas públicas y para el desarrollo. Bueno, a ver, la pregunta es muy simple. Presidente, ¿un científico se hubiera perdido la chance de contar con 13 millones de vacunas en el medio de una pandemia? Un científico, como dice usted, ¿se hubiera encaprichado con un laboratorio porque es americano? ¿Porque sí? Un científico hubiera resignado miles de vidas por una estúpida lucha de poder con un laboratorio como Pfizer. Entonces, con todo respeto, este no parece ser un gobierno de científicos.
Este es un gobierno que se muestra frívolo ante la muerte. Frívolo. Frívolo ante la muerte. Este es un gobierno que desprecia el dolor que produce la muerte. La desprecia. Decía Santiago Cafiero, lo escuchaba, a nosotros los muertos por el COVID nos duelen. Para ellos son una oportunidad política. ¿En serio les duelen los muertos, de verdad? Entonces, jefe de gabinete, también con respeto, nos tiene que explicar muchas cosas. Primero, ¿por qué perdieron un año entero peleándose con Pfizer? Por una palabrita de morondanga, negligencia, qué sé yo. ¿Cuánto tardó el presidente en arreglar este problema de Pfizer? 24 horas. De ayer para hoy, pero literalmente. Ayer Vilma Ibarra escribió el decreto, hoy se publica, mañana se publica, 48 horas. ¿Cómo dejaron pasar tanto tiempo si esto se arreglaba con un DNU? Es indignante, es imperdonable lo que han hecho. ¿Cómo fueron tan frívolos de tener las vacunas a disposición y no usarlas? Yo tengo la certeza de que a este gobierno no le pesan los muertos. No le pesan los 95.000 muertos que hay en la Argentina. Mirá el acuerdo cómo era, fácil, sencillo de entender, 1 millón de vacunas 2020, 2 millones de vacunas primer trimestre, esto Pfizer llegaba, estaba todo arreglado. 5 millones de vacunas segundo trimestre, 5 millones en el segundo semestre. Tenías 13 millones de vacunas. ¿Qué te garantizaba el acuerdo firmado? A esta altura del año, Argentina ya tenía 8 millones de vacunas Pfizer. Hoy, 8 millones de vacunas Pfizer. Contame vos, explícame vos, ¿cuántas muertes se hubieran evitado? ¿Cuántas? ¿5.000, 8.000, 10.000, 12.000? No sé. Pero la excusa siempre era la misma. Vienen por los glaciares, vienen por las embajadas, vienen por las cataratas, vienen por las reservas del Banco Central. Escuchá lo que decían. Que Pfizer, el laboratorio, había pedido una serie de activos soberanos a la Argentina, no solo que tienen que ver con un acuerdo de negligencia, es decir, que no se hagan responsables por los efectos adversos de la vacuna, sino estaban pidiendo activos soberanos como embajadas, como edificios que tenían que ver con el gobierno. La reserva del Banco Central, Mauro, que habían pedido también. Claro. Que ni un fondo buitre lograr pudo, cláusulas que sean para los dos, digamos, que no sean en desventaja para ninguno. Exacto, lo que dice el gobierno, estamos en otra posición, ¿no? No estamos ante una desesperación de vacunas como sí hemos tenido al principio, pero de todas maneras son conversaciones que nunca se dejaron, se discontinuaron, ¿no? ¿Colo? Sí, recién lo que decías, de hecho en Pfizer, BlackRock es uno de los propietarios, ¿no? El máximo fondo buitre que tiene hoy el mundo. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Mezclaban peras con manzanas. Y entonces, si los buitres de Pfizer venían por todo eso, ¿cómo puede ser que todo se arregló con un decreto de necesidad de urgencia? A ver, explícamelo. La más pura verdad es que la vicepresidenta le ordenó al presidente no acordar con Pfizer. Es la verdad. Muchachos, alguien tiene que decir la verdad de esto alguna vez en la historia. La más pura verdad es que Cristina Kirchner nunca quiso acordar con Pfizer. Primero, por su amistad con Putin. Segundo, por su alianza con China. Tercero, por su infantil pelea ideológica con Estados Unidos. Y cuarto, porque uno de los dueños de Pfizer, como decía ahí la periodista, es el fondo BlackRock. Entonces la orden fue, bueno, evidentemente con Pfizer no arreglamos. Con Pfizer no. ¿Qué hizo el resto del mundo? A ver, 116 países acordaron con esta empresa. 116. ¿Se quedaron con Punta del Este? Creo que no. ¿Se quedaron con el Maracaná? Me parece que tampoco. Entonces, al final, todo se trató de un capricho ideológico, muchachos. No puede ser que en 24 horas viene Alberto y te lo con un DNU. Mientras tanto, tuvimos casi 100.000 familias destruidas, ¿eh? No es joda esto. No es joda. Pero la frivolidad, yo te decía antes, ante el dolor, no es nueva. 2004, Cromañón. 194 muertos, vos te vas a acordar. Los Kirchner se quedan en Santa Cruz, no aparecen. 2012, tragedia de 11, 52 muertos. Durante una semana la presidenta no dijo nada, ni una palabra. Yo me acuerdo que tardaron 55 horas en encontrar el cuerpo de Lucas Menguini Rey. Patente, ¿no? Me acuerdo. Nilda Garré, la ministra de Seguridad, le echó la culpa al muerto, a Lucas. Decía que viajaba en un lugar vedado, prohibido. No olvidar eso, ¿eh?
la frivolidad ante la muerte. Y 2013, esto también, inundaciones en La Plata. ¿Cómo olvidarlo? 60 muertos, 200 muertos, nunca se sabrá. Otro crimen, no saber la cantidad de muertos real. Y me acuerdo de Cristina. ¿Qué hizo Cristina Kirchner? Va a la zona afectada y se pelea con los vecinos y les dice: no, yo cuando era muy chica, mi casa se inundó. Yo sé lo que es perder todo, mirá. Voy a ir de acá. Nunca, los años que llevo en este barrio, una inundación así. Hoy no podíamos salir a caminar. Sí la subo. Yo la vi porque cuando era más chica, muy chica, cuando tenía 15 años, se inundó mi casa allá casi en la calle 7. Pero como esta no, Cristina. Sí, no, querido. Era la época en que no estaba era la época en que no estaba entubado el arroyo del gato. No, perdón. Hubo una época en este lugar donde el arroyo del gato, que hoy está entubado. Porque la del 2001 fue brava. No, pero estaba entubado. Estaba entubado el arroyo del gato. Cuando se nos inundó a nosotros, que llegó a la calle 7, no estaba entubado el arroyo del gato. A mi casa entró el agua, yo estoy casi sobre la calle 7. Por eso sé y por eso quise venir, porque sé lo que es tener el agua hasta acá, adentro de tu casa y perder todo. Nos tocó a nosotros cuando no estaba entubado el arroyo del gato. Mira, estaba el corcho Cochimarro, y mira vos. Esto es la frivolidad ante el dolor. La frivolidad ante el dolor. Esto es la frivolidad ante la muerte. Los vecinos sufriendo con sus casas inundadas. Y Cristina dice: yo sé lo que es perder todo. No, pará, dejá de hablar de vos una vez. Una vez en la vida dejá de decir yo. Nunca en la vida la vimos empatizar con el dolor ajeno. Y lo mismo pasa con este gobierno. Van 16 meses de pandemia, nunca pidieron perdón, nunca. No pidieron perdón por el robo de vacunas, no pidieron perdón por las demoras, no pidieron perdón por haber fundido, ¿cuánto? 41.000 pymes. Nunca se identificaron con el dolor que produjeron, nunca. Te muestro, y ya cierro, la frivolidad, si querés, al palo ante el dolor ajeno. Mirá esto. Facundo Moyano. No me convence el coronavirus, me parece una cosa psicosomática, te juro que lo dijo. Escuchá. ¿Vacunado? No, tampoco me voy a vacunar. Por más que me toque, no me voy a vacunar. Es como que no le siento buen olor al virus. Tengo una cuestión personal de credibilidad y un análisis profundo de la pandemia en general y visión del poder, cuestión geopolítica. Es largo, pero no sé, no me convence. El coronavirus directamente. Tuve 2 veces coronavirus sin ningún síntoma. Me parece que es una cosa muy psicosomática y muy rara. Analizando la geopolítica tampoco llego a conclusiones acertadas o precisas. Ajá. Así que no me voy a jugar. Como una desconfianza, bien. Bueno. Ni con la Sputnik ni con ninguna. La frivolidad, ¿no? Esto es la frivolidad. Adiviná cómo votó ayer Facundo Moyano. Vas a adivinar. Votó en contra de traer las vacunas de Pfizer. Seguramente para Facundo Moyano las 95.000 muertes fueron porque, no sé, la gente psicomatizó demasiado. Bueno, ahí tenés la representación más gráfica, más acabada de la frivolidad ante la muerte, ante el dolor de la gente. ¿Qué es ser un frívolo? Una persona banal, una persona superficial, una persona insustancial. Alguien que no tiene profundidad, alguien que no tiene sustancia. Esas personas que van por la vida como livianamente, sin mirar al otro, el dolor. La gente que está desgarrada del dolor en la Argentina, que no puede más del dolor. No lo ven. No lo ven para decir estas cosas. Evidentemente muchos no son científicos, son frívolos. Y el problema es que nos jodemos todos. Bueno, contundente, muy claro. Es esto lo que estamos viviendo, ¿no? Esta fibrolidad de personas que tienen una conducta en la vida y que también de alguna manera conducen los destinos de un país. Entonces, siguiendo con esta dicotomía que se planteó al principio, o que lo planteé al principio, ¿se acuerdan cuando recién se iniciaba el video? Hablaba el presidente: somos un gobierno de científicos, los otros son CEO. Como que fuera despectivo, ¿no? Como que ser CEO, que es una persona muy importante en el mundo de los negocios y que lleva adelante una serie de actividades relacionadas a los negocios, a comercial, etc., pareciera que fuera despectivo. Y cuando en su gobierno también hay CEOs que tienen que ver con aquellas personas que están relacionadas con
cómo, de alguna manera, mitigar los problemas de la deuda. Son personas que están involucradas en esos rubros. Como vieron, como bien se dijo, no están en juego ahora, no están en peligro ahora las reservas del Banco Central, porque para poder moverse en ese ámbito se necesita de la legislatura para que se apropie parte de un territorio de la República Argentina. Solo lo puede hacer a través de la legislatura. Tampoco se llevaron el acuífero Guaraní, tampoco se han llevado las cataratas del Iguazú, el Valle de la Luna, por decir algunos ejemplos, si se quieren, tontos, con respecto a una argumentación tonta, sin sentido, sin falta de argumentación o con muy poca argumentación, como lo hemos escuchado en el programa C5N, en ese videito que pasamos. Así que estas son las cuestiones que están de alguna manera solapadas en este tema de lo que está sucediendo en Argentina. Y hay ahora, sí, una canción muy cortita de un cantante, Copani, que ¿qué va a hacer ahora que el gobierno firmó con Pfizer? A ver, ¿cómo era el tema, Copani? Con la letra de su obsesión. Traigan la Pfizer, quiero la Pfizer, dame la Pfizer, poneme la Pfizer. Entonces yo le pregunto, bueno, ahí está. ¿quién hizo el himno nacional? Bueno, ahí está, ahora va a tener la Pfizer. No hay que burlarse de la gente, porque ocurre esto, que la política muchas veces te puede dar la derecha, en este caso, te van a traer la Pfizer, Copani, y te van a colocar la Pfizer si es que te corresponde como consecuencia de los tipos de vacunas que se están colocando en la Argentina. Y el último tema, vamos con Ginés, nuestro amigo Ginés, exministro, que tuvo que saltar por los aires como consecuencia del vacunatorio VIP, el único, acá en Entre Ríos nadie, todo está bajo 7 llaves, los vacunados VIP en la provincia de Entre Ríos gozan de muy buena salud, ya con las 2 vacunas, no sabemos quiénes son, oficialmente, extraoficialmente, por supuesto que sí. Así que, ¿qué le pasó a Ginés? Bueno, Ginés estaba veraneando en Madrid, una zona de Madrid, y claro, de pronto, no está varado. ¿Por qué no está varado? Y porque es funcionario o exfuncionario y por lo tanto tiene ciertos privilegios como de venir en un vuelo directo de Madrid a Buenos Aires en una aerolínea y por supuesto recibió la crítica, el insulto de personas que estaban también por bajar del avión. Por supuesto, como decimos siempre, no nos gustan los scratches, pero cuando estas acciones son tan virulentas, porque de 2.000 personas que tenían que viajar por día o regresar por día, solo viajan 600, el resto queda varado sin saber cuándo vuelven, un funcionario o exfuncionario decide volver, rápidamente se abren las puertas de los aeropuertos para que puedan bajar, o en este caso subir al avión, y muchos otros funcionarios que fueron a Europa o a distintos lugares y que han regresado sin ningún problema en cuanto al tiempo que han tardado para regresar. Estas son las cosas que molestan, estas son las cosas que enojan a la sociedad y por supuesto, como acción y reacción, vienen los insultos que por supuesto no estamos de acuerdo, pero que lamentablemente hay alguien que lo provoca. Muy bien, de esta manera damos inicio al programa.